Buenas tardes, Ari. Rabino, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias al Eterno. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan desde la ciudad de Guatemala, una vez más transmitiendo en este séptimo episodio ya sobre la serie que hemos denominado En el Desierto de las Naciones. Continuamos hablando sobre el tema de Mashiach. Rabino, en nuestra última reunión estuvimos hablando un poco sobre la relación que existía entre el profeta Eliyahu y Moshe con el Mashiach. Tú nos dijiste que debido a lo extenso del tema, pues sería conveniente hablar en dos partes. Y en la primera estuviste tocando el tema sobre la relación del profeta Eliyahu con Mashiach, el profeta Eliyahu con el profeta Yoná, y la analogía que existía después con el profeta Yoná con Mashiach, cómo la tradición lo ha relacionado con el tema de Mashiach y con las palomas de Noah. En esta ocasión, entonces, Rabino, nos tocaría un poquito hablar sobre el tema de la relación que existe entre el profeta Moshe y Mashiach. Te recuerdo en Deuteronomio 18:18, la Torah nos comenta un verso que dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué nos podrías comentar, Rabino? Sí, de alguna manera pudiéramos decir, vamos a hacer un poquito de historia, Ari, porque esto es lo interesante de aquí en el desierto de las naciones, el importante, el tema que tú has escogido para este programa. ¿Por qué? Porque en el texto, una de las profecías, dice que así como litigué con vuestros padres en el desierto de Egipto, así litigaré con vosotros en el desierto de las naciones y os haré entrar en los vínculos de mis pactos, los haré pasar bajo la vara. O sea, es un trato que el Eterno tiene con nosotros, y por eso es interesante el tema, pues nos lanzan al desierto, como a nuestros padres los sacaron de Egipto, lo lanzan al desierto, y ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿Cuánto camino? Y comienzan las interrogantes hasta que comenzamos nosotros a entender todo esto de qué se trata y por qué estamos en el desierto de las naciones. En ese caminar, pues definitivamente se cometen errores. Uno de los errores que nosotros cometimos fue precisamente el salir del cristianismo, y por esa actitud o costumbre o de religiosidad, de esclavitud de nuestra alma, de nuestra conciencia, rápido caminamos hacia el judaísmo y volvimos a reposar ahí. Te lo digo yo como persona y como comunidad Betor, y de alguna manera se va desplazando de nuestra vida la creencia en el Mashiach, aunque de boca uno no lo diga, se va desplazando, ya no está en nuestras oraciones, en nuestro corazón, en nuestra enseñanza, va desapareciendo, porque como que parece que entre más menciones al Mashiach, más cristiano parece, y por eso es que mucha gente deja de creer en el Mashiach, precisamente por andar huyendo de algo que parezca cristiano. De alguna manera nosotros cometimos un error parecido. Y lo que quiero compartir contigo es que la manera en que el Eterno nos hizo retornar, nos hizo tomar conciencia de nuestro error, fue precisamente estudiando la vida de Moshe, su autoridad y su papel como redentor o libertador del pueblo. ¿Por qué? Porque Moshe tenía una autoridad representativa. ¿Qué quiero decir con esto? Como es toda autoridad dentro del pueblo, ¿no? Esto quiere decir que Moshe no solo el Eterno le había dado autoridad, sino que representaba al Eterno. El que se rebelaba contra Moshe era como que se estuviera rebelando contra el Eterno, ¿ya? O sea, Moshe tenía un papel muy importante, porque él se convirtió a petición del pueblo, ¿verdad? Cuando el Eterno se le manifiesta en Shemot 19 con el Matán Torah, con la entrega de la Torah en el monte Sinai, con ese espectáculo, el shofar, los truenos, que el pueblo se estremeció y que pensaba que iba a morir. Dijo: habla tú con el Eterno y nosotros te obedeceremos.
no vaya a ser que nosotros muramos. Ellos tenían miedo de morir ante una manifestación tan grande que habían experimentado de la presencia divina sobre el monte Sinai. A partir de ahí, Moshe ejerció una función intermediaria entre el Eterno y el pueblo. De ahí en adelante, el pueblo ya no escuchó la voz del Eterno. Era Moshe el que la escuchaba. Dice que con Moshe hablaba cara a cara, o boca a boca, literalmente en el hebreo. Y entonces el pueblo solo tenía que escuchar a Moshe, que era lo que el Eterno le había dicho, y el trato era que ellos iban a obedecer. La historia narrada en la Torá nos dice que eso fue falso, pues no obedecieron. Pero en realidad, este Moshe ejerció una autoridad representativa e intermediaria, a tal grado que el Eterno quería matar al pueblo por su pecado con el becerro de oro, y Moshe intercede y le perdona la vida al pueblo. Pero también con el caso de Bilam, con el caso se me olvida el otro personaje que quiso ser sacerdote, el primo de Moshe, y que el Eterno, y Moshe le dice, no escuches Korah. En el evento de Korah, el Eterno, Moshe le dice al Eterno, no escuches su oración, no reciba su ofrenda, que se abra la tierra y que se los trague. Y la tierra se abrió y se los tragó. Estudiando ese papel fue que nosotros entendimos la real posición de Mashiach. Y comenzó un año de teshuvá, de arrepentimiento en la comunidad. Porque comenzamos a ver que Moshe tenía ese papel representativo e intermediario entre el Eterno y el pueblo. O sea, toda la confianza estaba en el pueblo de que Moshe representaba al Eterno, y el que no le escuchaba a él moría. ¿Te imaginas que la vida del pueblo estaba en manos de Moshe? Porque el Eterno, Moshe decía, perdónalos, y el que no los perdonaba. ¿Ya? Le decía, mátalos, y el Eterno los mataba. En la mano de quién estaba la vida del pueblo? De Moshe. ¿Te imaginas? Entonces, de alguna manera eso nos hizo recapacitar la posición del Mashiach, ya que dentro del judaísmo, donde nosotros estábamos caminando, dentro del judaísmo se dice que a Moshe se le dio las 49 llaves de las 49 puertas del cielo. Son 50. Pero que la llave de la puerta 50 solo la tiene el Mashiach. O sea que el grado del Mashiach es superior al de Moshe según el judaísmo. Entonces nosotros viendo el papel de Moshe, libertador, representante del Eterno, y en sus manos estaba el perdón de los pecados del pueblo y la vida del pueblo, porque si él decía no lo escuches, el Eterno no lo escuchaba, mátalo, el Eterno lo mataba. ¿Me explico? Y entonces vemos que Mashiach está a un nivel más arriba. Quiere decir que el grado de representatividad, el grado de intermediario es superior al de Moshe. Si pensábamos que no podía haber algo superior, Mashiach es superior a Moshe en cuanto a su función intermediaria y con respecto a su función de representatividad. Si hablar contra Moshe era hablar contra el Eterno y el Eterno lo mataba a uno, ya te imaginas contra el Mashiach. Por eso en esa profecía de Devarim dice, profeta como tú. Pero cuando tú miras el contexto dice, en su función intermediaria. Y por eso dice, yo pondré mis palabras en él, y el que no escuche mis palabras que yo ponga en él, se las verá conmigo. O sea, ¿te imaginas la amenaza que hace el Eterno? O sea, si con Moshe era de temblarle al Eterno, porque si yo decía algo contra Moshe, el Eterno, ¿te imaginas con el Mashiach, que está en un grado superior a Moshe? Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver la relación, la analogía, que estudiando el papel de Moshe uno puede entender cuál es el papel de Mashiach. Dentro del judaísmo se enseña que ellos no necesitan un intermediario, como el cristianismo menciona o proclama a Jesús, un intermediario entre Dios y los hombres. Pero el propio Moshe era un intermediario. O sea, eso es falso. Ellos nacieron con un intermediario, ellos lo pidieron en el desierto, porque tenían miedo de morir. A partir de ahí él ejerció esa función intermediaria. Y entonces el Mashiach
también tiene esa función intermediaria entre el Eterno y su pueblo. Eso es, ahí comenzamos a ver la analogía, digamos, de la representatividad, la autoridad y esa función intermediaria. Imagínate de que Él pueda, gracias a Él, si nosotros alcanzamos perdón, lo podemos alcanzar a través de Mashiach. Sin el Mashiach, nadie puede alcanzar el perdón. No podríamos decir nosotros que en el desierto alguien podría alcanzar el perdón sin la intercesión de Moshe. Y el Eterno solo a Moshe escuchaba, porque solo con él se relacionaba en el monte Sinai, fuera de la vista de todo el pueblo. ¿Te imaginas? Eso quiere decir que si los cabalistas nos dicen que Moshe representa el razonamiento, quiere decir que ese contacto que el Eterno tenía con Moshe cuando él le hablaba está más allá de todo razonamiento del pueblo. Y entonces ya cuando Moshe descendía, ya estaba a la vista de ellos. Ellos tenían que confiar en que lo que él decía, o sea, las palabras de Moshe, eran las palabras del Eterno. ¿Ya? Por eso vemos nosotros, que es la base digamos, para nosotros de la Torah oral, que Moshe, pues es, el libro de Devarim representa un discurso de 40 días, según la tradición que él dio a los hijos de los que habían salido de Misraim, que iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, ese libro, Devarim, es el discurso de él. No es algo que el Eterno le dijo que dijera o que escribiera, como sería Bereshit, Shmot, Vaikra y Bamidbar, sino esto ya es inspiración de Moshe, pero fue puesto como parte de la Torah. Quiere decir que la palabra de Moshe era la palabra del Eterno. Mira el grado, y Mashiach es un grado más. Ya llegamos, ¿cuál es el grado más? Es que Mashiach no es que su palabra es la palabra del Eterno, sino Él es la palabra del Eterno hecha carne. O sea que lo que a Moshe se le dio boca a boca es el Mashiach. O sea que estamos a un grado superior, pero vamos nosotros para no irnos por otro lado, es que esa es precisamente la relación entre Moshe y el Mashiach, su función intermediaria de autoridad y representativa. Por eso es que Moshe, el Mashiach, repitió muchas veces: yo no hago más lo que mi padre me dijo que hiciera, y yo no digo más lo que mi padre me dijo que dijera. Una anulación total de que todo movimiento, toda articulación no era inspirada en su propio corazón, sino que era un mensaje del Eterno, tal como la profecía que tú mencionaste de Devarim. Profeta, como tú levantaré en medio de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y el que no le escuche se las verá conmigo. Ahí vemos nosotros una analogía directa, y como te digo, en nuestra experiencia, a través de la comprensión del papel que Moshe estaba realizando entre el Eterno y el pueblo, fue como nosotros, como Betor, logramos comprender esa función intermediaria. No es algo que traemos del cristianismo, no es algo que aprendimos dentro del judaísmo y que el Eterno nos reveló precisamente estudiando este papel y esta función que Moshe fue llamado para realizar. Rabino, dentro del judaísmo existe una creencia, hay un Midrash, el Midrash Not Rabbah, en su capítulo 2 hace mención que así como Moshe fue el primer redentor, así será el último redentor. ¿Tiene alguna relación esto con Mashiach? Definitivamente. Como te digo, es una analogía, solo que el grado de redención y de liberación va a ser superior. Eso siempre es así. Entonces, en el pensamiento hebreo, por ejemplo, la liberación que el Eterno dio al pueblo en Misraim es inferior a la redención final que el Eterno va a dar a través del Mashiach. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, pues todos a una simple vista dicen que la liberación se cumplió, porque el Eterno lo sacó, y aunque fue la otra generación que entró a la tierra prometida, les dio la tierra que había prometido, pero las profecías no se cumplieron ahí. El salmista David, perdón, voy a esperar que pase la sirena, que ahorita ya entramos en toque de queda y pasan las policías.
el Eterno, el salmista David dice que el Eterno se airó con su pueblo en el desierto y que juró en su ira que no entrarían en su reposo. Eso quiere decir que la labor libertadora del Eterno a través de Moshe no alcanzó su objetivo, porque el pueblo no entró en el reposo del Eterno. El Eterno les dio la tierra que había prometido, pero la vida del pueblo no era de su agrado. ¿Entiendes? Eso quiere decir que esa función de alguna manera solo sirve de sombra a la redención y liberación final que el Eterno prometió y que iba a ser el Mashiach. Quiere decir que también en Jeremías dice: vendrán los días en donde ya no se dirá bendito sea el Eterno que sacó a Israel de la tierra de Egipto, sino vendrán los días, o sea, con algo más grande. Y el milagro más grande hasta ahorita había sido la liberación del pueblo de la tierra de Egipto. Ahora el milagro más grande dice: vendrán los días en donde dirán bendito sea el Eterno que ha liberado a la tierra a la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las naciones donde las había echado por su pecado. Quiere decir que esta redención que tú y yo estamos experimentando es superior a la que leemos en el libro de Shemot, porque esta sí está haciendo que entremos en su reposo, que entremos en sus pactos, como lo dice la profecía de Ezequiel 20, y que pasemos bajo la vara, porque aquello que pasó a pesar de las plagas, que se partió el mar, que cayó maná, todo eso no fue suficiente. Quiere decir que la manifestación del poder libertador y redentor del Eterno es más grande por la vía del Mashiach que por la vía de Moshe. Eso es lo que quieren decir estos midrash que tú has citado, y por eso es que estudiando y comprendiendo el papel de Moshe, definitivamente comprendemos el papel y la función del Mashiach, sabiendo que es a un nivel mayor que el de Moshe. Entiendo que Moshe es el ícono de la Torá y que fue a través de Moshe que el Eterno nos entregó la Torá. Sin embargo, a través de todo lo que hemos hablado durante esta serie en el Desierto de las Naciones, hemos comprendido que el pueblo no entendió a cabalidad lo que esta Torá ha dicho. Y una de las expectativas que el judaísmo tiene es que cuando venga Mashiach, él dará la correcta interpretación de la Torá. ¿También está relacionado esto? Sí, definitivamente. Recuérdate que el judaísmo ha cometido un error, hay algo que no ha entendido. Ellos mismos llaman Matan Torah a la entrega de la Torá. Todos dan por sentado de que el pueblo recibió la Torá, pero eso no es así. Siempre se habla de la entrega de la Torá. En el mundo espiritual no es como en el mundo físico. Si yo te entrego este ratón que tengo de mi computadora, ¿ya? Mientras tú no lo recibas, yo no te lo he dado, porque en el mundo físico la entrega y la recepción son simultáneas. Si tú no lo recibes, yo no lo he entregado. En el mundo espiritual no es así. Yo puedo entregar algo y puede llevar mucho tiempo en que tú lo recibas. Entonces, la entrega de la Torá ya fue, pero la recepción no. Esa es la gran diferencia. Y recuérdate que la Torá, el mismo Rav Shaul dijo que la Torá solo sirve para mostrar el pecado, ya que te señala tu deficiencia, tu necesidad del Eterno. Pero el Mashiach es el que te posibilita para recibir la Torá. No sé si me estoy entendiendo. Para poder cumplirla, te transforma tu naturaleza y te da la capacidad. Por eso dice Rav Shaul que hemos sido justificados gratuitamente por la sangre del Mashiach. Justificado quiere decir hechos justos. Entonces el hombre nosotros tenemos una naturaleza malvada y la naturaleza de la Torah es justa. Un malvado no puede guardar una norma, una ley que es justa, porque las naturalezas son contrarias. Cualquier jurista te pudiera confirmar esto, diciendo que un jurista que diseña leyes conforme a su concepción de la naturaleza del hombre, porque esta ley tiene que ir conforme a esa naturaleza. No sé si
me explico. Entonces, cuando la Torá es una Torá justa, de origen divino, y yo soy un malvado, de origen terrenal, entonces yo no puedo cumplir la Torá. No, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo siento, ¿ya? Pero me cae mal, pero me hizo daño. Es más, me enoja solo de verlo. Son cosas que son contrarias a mi naturaleza, ¿ya? Entonces la Torá fue dada, pero no se puede recibir. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es contradictoria, es antagónica a la naturaleza de la Torá. El Mashiach es el que transforma nuestra naturaleza, y ese sí posibilita que tú y yo podamos recibir la Torá y que sea parte de nuestra vida, ¿ya? Por eso ahí donde viene el grado mayor, ¿ya? Que no solo es el cumplimiento, porque si dijéramos que antes que el Mashiach viniera, el pueblo cumplía Torá, entonces la venida del Mashiach fuera innecesaria. La verdad, no se podía cumplir Torá hasta que viniera el Mashiach, transformar al corazón. Por eso es que la simiente prometida a Abraham, Isaac y Jacob, esa simiente prometida, Ram Shaul dice que es el Mashiach. Quiere decir que las promesas dadas a Abraham y Jacob se iniciaron a cumplir con la venida del Mashiach. Antes las promesas no se habían cumplido, ¿ya? Entonces ahora nosotros, con el Mashiach en nuestro corazón, ya no somos solo herederos de la promesa, sino que estamos siendo participantes de la promesa, o sea, como ejecutores de la promesa, porque ahora nuestra naturaleza ha sido cambiada, y la Torá que se entregó en el monte Sinai, ahora tú y yo la estamos recibiendo a través del Mashiach, pero antes de eso no se había podido recibir. Claro, Rabino, puedo inferir que estas ya son señales de varias cosas que estaban profetizadas y que están sucediendo. Leí un libro, se llama El Mesías y el Judaísmo, y en este libro me llamó mucho la atención un párrafo que dice: Maimónides, haciendo referencia al sabio hebreo, estableció: en todo lo referente a la llegada de Mashiach, nadie sabe cómo ha de suceder hasta que se concrete, ya que son asuntos ocultos por los profetas, e inclusive los sabios carecen de tradición al respecto. Recuerdo también que en su momento los discípulos le preguntaron a su majestad Yeshua que cuándo iba a venir, que cuándo iba a ser este momento y él contestó: el día y la hora nadie lo sabe. Pero ahora, con lo que tú me estás comentando sobre el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que ya no se dirá que este milagro que salió el pueblo de Israel es más grande ahora, la redención de nosotros, que nos estás llamando el Eterno de todos los rincones. ¿Crees tú que estamos ya viviendo los tiempos de la venida del Mashiach, Rabino? Bueno, en primer lugar, el Mashiach ya vino. Ahí vamos a poner un poco de orden en eso, ya que conociendo los escritos de Maimónides, uno puede conocer la intención de Maimónides. Maimónides es una persona que prohibió que el judío se arrodillara para orar, como lo hacían sus padres, precisamente porque llegarían a parecer cristianos, ya que en los templos cristianos se arrodillaban para orar. Entonces él tiene una actitud de poder hacer que el pueblo judío no se asemeje ni se acerque al cristiano en su doctrina y todo. Entonces puede hacer que esta manera en la que él dice que nadie sabe, lo está haciendo como para desmentir o desvalidar o desvalorizar lo que el cristiano le puede decir al judío de que los tiempos se cumplieron, ¿ya? Porque realmente en el libro de Daniel, y según Kefa, el discípulo de su majestad Yeshua, la Tanaj es la palabra escrita profética más segura y certera que tenemos. Y en el libro de Daniel están claros los tiempos de la venida del Mashiach, como Mashiach ben Yosef, ¿ya? Porque recuérdate que para Maimónides, que dijo eso, para él el Mashiach no ha venido. O sea que él no se está refiriendo a Mashiach ben David, sino que se está refiriendo a una venida del Mashiach que él todavía no tiene claro si como Mashiach ben Yosef o Mashiach ben David. Claro. Pero su venida como Mashiach ben Yosef está clara,
en los tiempos, inclusive podemos ver los tiempos de en qué época debería de venir. Y eso sucedió en el año 30 de la era común, según las 70 semanas de Daniel, que marcan tiempos exactos. Entonces, la venida del Mashiach sí estaba clara como Mashiach ben Yosef, ¿me explico? Lo que sí tiene razón de alguna manera Maimónides es que cuando se habla de profecía, uno mira algo como una poesía hacia el futuro. Puede ser así, puede ser, no hay nada certero, no sé si me explico, apuntando hacia el futuro. Cuando la profecía se cumple, entonces como que uno comienza a encajar y ver que todo se cumplió como tenía que ser, pero mientras no vea el cumplimiento, uno no puede ver si se cumplió. Para esto entonces, de alguna manera, el Eterno te tendría que revelar a ti que están sucediendo las cosas como el profeta las dijo. Pero si te lo revela a ti y no a tu primo cree que la profecía no se cumplió, pero para ti es claro. Y aquí es donde viene la confusión. Y aquí es por eso es que la venida del Mashiach, como te decía en Isaías, es una profecía mesiánica, pero que viene entremezclada entre Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Un ben David, un ben Yosef, y si viene entremezclando aquí, habla de que viene a quitar el pecado del pueblo, pero también habla que viene a quitar a todo malvado de sobre la faz de la tierra. Entonces pareciera que fue hecho de manera que no estuviera clara, precisamente para que solo aquel a quien el Eterno le revele, puede identificar que la profecía se está cumpliendo. Al que no se le revele, cree que la profecía no se cumplió, porque las profecías mesiánicas no están claras precisamente. Recuérdate que el propio Mashiach le preguntaban a sus discípulos por qué les hablas en parábolas, y él dice, para que no entiendan, o sea, ese es un propósito específico, porque eso que las cosas no están claras. De ahí por eso podemos inferir que una persona que hable sobre una profecía y de eso va a ser así, eso va a ser allá, hay que dudar de él, ¿verdad? Porque esta persona tendría que estar en un nivel de profeta, ¿entendés? Para tener las cosas tan claras. Y para nosotros, los del pueblo de Israel, el último de los profetas, o sea, el tiempo de los profetas ya terminó. Ya, el último de los profetas ya terminó, que sería Zacarías, el último de los profetas del pueblo, para tener esa categoría, digámosle, de profeta. Personas inspiradas a quien el Eterno le revela, sí, pero nivel de profeta dentro del pueblo, eso ya pasó. Entonces, las fechas estaban ya previstas, pero hasta que vino el Mashiach, la gente comenzó a entender. Hasta los propios discípulos de su majestad Yeshua, es claro en los escritos del Nuevo Testamento que ellos identificaban como el Mashiach, pero ves que ellos creían que era Mashiach ben David. Todavía no habían entendido sobre su sacrificio, o sea, todavía ellos no estaban claras las cosas. Me explico, esa situación es hasta que vino la Ruach HaKodesh, que está narrada en Hechos 2, hasta que ya vino ese entendimiento, dice Mashiach, dice, el Espíritu de verdad os será enviado. Cuando viene ese Espíritu de verdad, entonces comienza uno a entender cómo se está cumpliendo todo. Y así estamos nosotros, comprendiendo cómo todas esas profecías se cumplieron. Ahora bien, esa palabra que tú dijiste, que el nivel de Torah que él iba a enseñar, ¿no? Eso fue lo que mencionaste, iba a ser superior. Te voy a decir la razón por cuál se dice eso. Dentro de los 13 principios del judaísmo, uno de los principios del judaísmo es la creencia en el Mesías. O sea, no estoy hablando de una misbah. Cuando estamos hablando de un fundamento de fe, estamos hablando de las bases que sostienen una doctrina, una creencia. ¿Por qué la creencia en el Mashiach es un fundamento de fe? No una misbah, sino una base que sostiene toda una doctrina, todo un fundamento. Es un fundamento, perdón. Es precisamente porque yo siempre les hago ese jueguito que hace el papá con el niño, ¿no? Que se esconde. Y entonces, ¿para qué se esconde el padre? El padre se esconde para el niño crear expectativa, ¿no? Y de ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy. Entonces el niño se alegra.
Los sabios cabalistas enseñan que esa es la razón de toda esta creación. El Eterno se ocultó, pero el objetivo de su ocultamiento no es el ocultamiento, sino su revelación final. Quiere decir que su ocultamiento debe de crear el ambiente propicio para que el pueblo o la humanidad se prepare para su revelación final. Y esa revelación final la da el Mashiach. ¿Me explico? Entonces, por eso es que creer en el Mashiach es un fundamento de fe, porque todo lo que tú hagas como una labor espiritual con Torah es para prepararte para la revelación final que el Mashiach va a dar, va a traer del Eterno. Por eso la fe en el Mashiach es un fundamento de fe, no solo una misma, sostiene todo, es la base por la cual tú y yo nos preparamos, digamos, para poder llevar una vida de justicia, para estar listos cuando papito te destape y entonces tú te alegras porque estuviste buscando, te estuviste preparando para ver su rostro. Y el Mashiach va a traer eso. Por eso es que también en otra parte del judaísmo, en la tradición dice que, como tú lo dijiste, es que no solo que la Torah dice que se enseñará en los tiempos de la venida del Mashiach, será vana en comparación a la Torah que el Mashiach va a enseñar. ¿Por qué? Porque una de las funciones del Mashiach es traer una revelación que antes los hijos de los hombres no habían tenido. El Mashiach no es el Mashiach, sino trae una revelación, ¿ya? Porque él es la luz. Entonces, si tú estás sin luz y de repente viene la luz, quiere decir que tu capacidad de ver es más clara cuando está la luz que antes que viniera la luz. Entonces, y eso nos lleva a que si su majestad Yeshua es el Mashiach, como tú y yo sabemos, quiere decir que él trajo una revelación para nosotros. Eso quiere decir que para quienes se nos reveló su identidad y para quienes nos fusionamos con él, el nivel de Torah nuestro debe de ser, y es nuestra responsabilidad, que sea muy por encima de la comprensión de Torah de cualquier otra persona no creyente en su majestad Yeshua. Por eso es que su majestad Yeshua le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no supera la de estos fariseos, no entrarás en el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que cuando tú tienes una luz que otro no tiene, tu nivel de comprensión y de obrar en justicia debe de ser superior a aquel que no tiene esa luz que tú tienes. Entonces no solo estamos hablando de la interpretación, estamos hablando de la enseñanza y de la práctica de la Torah. Debe de ser y es superior a la de un no creyente en su majestad Yeshua. Precisamente porque él es el Mashiach, él es la luz, él es la Torah hecha carne y él es el que te posibilita en tu naturaleza poder recibir esa Torah que hasta ahora el pueblo de Israel no la ha recibido. Ha habido un Matán Torah, una entrega de la Torah, más no una recepción de la Torah. Si tú te das cuenta, el judaísmo en Shavuot, la festividad que se aproxima, celebra la entrega de la Torah, no la recepción de la Torah. No le vayas a decir a nadie, Ari, pero la recepción de la Torah, solo nosotros podemos celebrarla. Tremendo. Wow. Nosotros sí sabemos lo que es la recepción de la Torah. Ellos son especialistas en la entrega de la Torah, pero nosotros somos especialistas en la recepción de la Torah. Wow, Rabino, qué mensaje más impactante este. Podríamos decir, Rabino, entonces, con todo esto y con este nuevo mover que se puede palpitar en las aguas, que ya la venida de Mashiach está Definitivamente, Ari. Definitivamente. Perdona que te interrumpa. Recuerdo que hace unos 3 episodios nos hablaste un poco sobre lo que hablaba el Zohar de 2000 años sin Torah, 2000 años con Torah y 2000 años con Mashiach. Ese es el Talmud. El Talmud. Esa es una profecía que está en el Talmud. Que el tiempo de la creación son 6,000 años, 6,000 años, como una semana, ¿verdad?
Tenemos 6.000 años de la creación y tenemos el séptimo milenio como el Olam Jabá, el mundo por venir, que es lo que el cristianismo llama el milenio, que mira en el libro de Revelación. Entonces son 2.000 años sin Torah, 2.000 años con Torah y 2.000 años de la era mesiánica. Nosotros ya estamos en la era de la era mesiánica, de los 2.000 años, de la era mesiánica. Y así quiere decir que el Mashiach, el espíritu del Mashiach, ya está asequible para todo aquel que le busque y para quien el Eterno se lo revele. Eso ya estamos dentro de esa época. En la profecía del Talmud ya estamos en los últimos 2.000 años, ¿ya? Y si hacemos la cuenta de los años, también ya estamos al final de esos 2.000 años, ¿ya? Ya estamos en los últimos. Yo nunca descarto todo lo que la gente dice afuera del pueblo, fuera de la Torá. Todo aquel que habla de la verdad, algo tiene de ella. Las profecías mayas dijeron en el año 2012, hay un sacerdote católico, Malaquías, creo yo, que habló de la cantidad de papas que iban a haber y que dio características de los papas y todas se han cumplido, y este papa que tenemos ahora, según esa profecía, en la vida de él va a venir el Mashiach. Y así tenemos por todos lados donde veamos, todos están ya como sabiendo de que ya estamos en los tiempos finales. La verdad, yo creo que sí, según las profecías de Daniel, tenía que dar un tiempo para el pueblo judío. Eso terminó con la semana 70 en el año 34 de la era común. Luego viene el tiempo de los gentiles, para que puedan entrar, y el último tiempo, que es el que estamos viviendo, es el tiempo de Efraín, de aquellas 10 tribus que tuvieron que ser echadas fuera por el Eterno, por su pecado, pero iban a ser instrumento para que los gentiles pudieran entrar. Dice Rav Shaul en su parábola, digamos, en su enseñanza de los 2 olivos, que al final, cuando la cantidad de los gentiles que tenían que ser salvos entren, dice, el Eterno va a reinjertar a los que por naturaleza eran del olivo natural. Esos son las 10 tribus. O sea que nosotros como Efraín, este movimiento que se está levantando en todos los países del mundo, de una manera no dirigida por un ser humano, sino de una manera sobrenatural, todos estamos entendiendo cosas que nadie nos ha enseñado y nos ha hecho salir del cristianismo, salir de Misraim y ir al desierto de las naciones para tratar y litigar con el Eterno. Es el cumplimiento de esa promesa. Nosotros, Ari, Efraín, somos la puerta del arca que se está cerrando. Ahorita es el tiempo de Efraín. Ahorita lo único que falta, si me dijeras, ¿qué es lo que falta? Para que una batería funcione necesita positivo y negativo, como en los tiempos de Noah. Su Majestad Yeshua dijo que esto iba a ser como en los tiempos de Noah. En los tiempos de Noah estaba la familia de Noah, que dio un nivel de justicia, y aparte estaba el nivel de maldad de todo el resto. Cuando el nivel de justicia de este hombre llegó, hubo un cortocircuito y vino juicio sobre la tierra y purificó a la tierra. Entonces ahora el nivel de maldad eso ya está. Ahorita lo que falta es que Efraín y el pueblo de Israel dé el nivel de justicia que tiene que dar. Cuando eso llegue a su nivel, hace cortocircuito con los negativos, digámosle, hay una conexión, viene el Mashiach para juzgar y para purificar este mundo, para quitar la cizaña de este mundo. Eso es todo lo que estamos esperando. Quiere decir que, digámosle, que año con año nosotros tenemos que llegar a Yom Teruah pensando que posiblemente ese es el último año. En mi entendimiento humilde y personal te puedo decir que si no lo vemos nosotros, lo verán nuestros hijos. No creo que llegue a nuestros nietos. Wow, Rabí. Esto que me estabas comentando tú ahorita y que nos hablaste del profeta Daniel, me hizo recordar la estatua de Nabucodonosor. ¿En qué parte de esa profecía estaremos ahorita viviendo, Rabí? Bueno, estamos en el tiempo donde la roca le está pegando a los pies. Ya pasó el tiempo de la cabeza, Babilonia, el tiempo del pecho, que eran los medo-persas, de los muslos, que era Grecia. Ya pasó el tiempo de las piernas de hierro, que era Roma militar. Y estamos en la época de los pies, que es de barro y de hierro, que es precisamente la Roma
religiosa, porque dejó las armas, pero su influencia y su dominio pasó a las mentes y los corazones de la gente, ya no es solo militar, que ese es el cristianismo, que es el tiempo del cristianismo. Tú y yo, como dice la profecía, Efraín, de un monte es cortada una piedra, y con eso comienza a darle a los pies. Por eso es que el cristianismo se ve amenazado por nuestra fe, nuestra creencia, nuestra observancia de la Torá, y cada vez que una persona entra a los pactos del Eterno, sale del cristianismo y viene a la Torá, esa estructura se está derrumbando. ¿En qué momento se va a desplomar por completo? Eso es lo que estamos esperando. Pero así, programas como este tuyo son golpecitos que la piedra está dando, y por eso hay personas que el Eterno les está dando el entendimiento de venir a los mandamientos, a la Torá, al sonido del shofar, y así esa imagen cada vez se está destruyendo poco a poco. ¿Conoces la expresión dolores de parto, rabino? Precisamente, en eso estamos ahora, en dolores de parto. Está a punto de dar a luz la creación que el Eterno formó en el Gan Edén. Recuerdo que Su Majestad, cuando sus discípulos le preguntaron, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederán? Él les empezó a decir, mirad, ten cuidado, porque cuando suceda esto, cuando vean esto. ¿Tú nos podrías hablar un poquito esto sobre Mateo 24, rabino? Sí, bueno, en Mateo 24, si estamos hablando de lo mismo, él está hablando de la abominación desoladora. Él precisamente cita lo de Daniel, los que habéis leído, dice, sabéis que estas cosas vendrán. Pero lo importante es que él también dice una palabra, y no pasará esta generación sin que vea estas cosas. Quiere decir que las personas a quien él les estaba hablando estarían vivos y estarían viendo el cumplimiento de la profecía. Y todo eso se cumplió en el año 70, en la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en manos del emperador Tito. Quiere decir que la gente que lo escuchó vio la destrucción del templo. Ahí inicia, eso fue la señal del inicio de la abominación desoladora, o la gran tribulación en el vocabulario cristiano. Ahí inició la gran tribulación, y que terminó, según las profecías, en el año 1967, creo que fue la guerra de los 6 días, ¿no? Y ahí terminó porque ya es cuando Judá toma posesión de Jerusalén, y ahí se está cumpliendo otra profecía como el final de la gran tribulación. Entonces ahí comenzó el final de todo. Por eso es que a partir de ahí comenzaron loquitos como tú y yo a hablar que somos de las 10 tribus. Esto realmente es algo nuevo. Hoy cada vez hay más gente que está llegando a esto, porque este es el tiempo de Efraín. La puerta de la Teba, la puerta del Arcarí, se está cerrando. Estamos para mí en los tiempos últimos. Y ¿sabes qué es lo más tremendo de esto? Que la gente no lo entiende. Y por eso es que no piense que eso fuera tan dramático. Y por eso mis palabras están exageradas. Y la gente está perdida en eso. ¿Sabes por qué? Como Su Majestad Yeshua lo dijo. O sea, así como en los tiempos de Noah se estaban dando en matrimonio, o sea, todo era normal. De repente dos estaban amasando, uno es quitado y el otro se queda. ¿Ya? Fue algo sorpresivo. Ya, claro, el cristianismo ha malinterpretado eso y cree que los justos son los que van a ser arrebatados. Es el malvado el que es arrebatado, como en los tiempos de Noah. El que se fue el malvado, el que se quedó fue Noah, y sus hijos se quedaron sobre esta tierra, en cumplimiento del salmo que dice, los justos heredarán la tierra y los perfectos vivirán en ella para siempre. Entonces todo eso se está cumpliendo. Por eso es que estas palabras mías parecen locura. Imagínate que el mundo cristiano, que es el que domina, su percepción cristiana es la que domina ahora, están hablando de la implantación de un quinto orden mundial. O sea, perdón la expresión, están más perdidos que el hijo de la Llorona. O sea, están esperando que suceda algo que ya sucedió. ¿Te imaginas? Están esperando la implantación del reino del antimesías cuando ellos están viviendo en él desde hace 2000 años. O sea, por eso es que eso va a ser sorpresivo. Como Mashiach lo dijo, él vendrá como ladrón en la noche, pero en la noche hay unos que están dormidos y hay otros que estamos velando. Y los que estamos velando no va a ser sorpresivo su venida. Lo sorpresivo va a ser para los que están dormidos ahí.
De esta forma podríamos pensar, aseguramos, mejor dicho, Rabino, que esa creencia que tiene el cristianismo con relación a lo que le llaman el arrebatamiento está cruzada. Totalmente, totalmente. Ellos creen que los buenos serán llevados, los justos serán llevados. Y todo lo contrario, son los malvados. Solo es no es de estudiar, Ari. Solo es de leer la parábola del trigo y la cizaña, que ni tú y yo debemos de interpretar, porque el propio Mashiach se las interpreta a los discípulos, solo es de leerla, que lo que es quitado es la cizaña y el trigo es dejado. Bueno, Rabino, mira, definitivamente con estos programas mucha gente va a oír y va a empezar a sentir campanadas y va a empezar a escuchar cosas y obviamente va a impactarse. ¿Podrías tú, de acuerdo con tu experiencia, Rabino, cuáles son los primeros síntomas que estas personas van a empezar a manifestar en su deseo de salir de esta cárcel de donde están? Repíteme la pregunta, perdón. ¿Cuál sería el síntoma de estas personas? ¿Cuál sería el síntoma para estas personas? Porque con todo lo que tú nos estás hablando, con todo lo que nos estás explicando, solo aquel que no quiere entender no va a entender. O sea, me imagino que estas personas van a empezar a sentir un choque con sus creencias, van a sentir un confrontamiento con su verdad y claro, entonces van a empezar a preguntarse, bueno, y entonces, y como tú ya has visto esto en muchos de nosotros, ¿cuál sería tu consejo o cuáles serían los síntomas que tú has visto para ayudar a estas personas a encauzarse en el camino? Bueno, el primer síntoma, si es que el Eterno le da este entendimiento y el Eterno quiere sacarlo de ahí, es que ya toda la información que le dan ahí en el cristianismo ya no le encaja, ya le incomoda, ya comienza a cuestionar, eso no es así, eso no es así. Entonces quiere decir que ya el Eterno le está diciendo que busque otro camino. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo primero que yo aconsejaría es no tener miedo. Y que si realmente se está dando cuenta que la Biblia dice una cosa, pero los que le están enseñando dicen otra cosa, como en el caso del arrebatamiento, solo es de leer y se da cuenta uno que todo lo que enseñan es todo lo contrario, pues que siga ese camino, que lea la Torá, que lea la Tanaj, y que no trate de decirle al Eterno, revélame, no, que vea y que trate de entender con una interpretación de lectura de 5º grado. O sea, no se necesita, solo así nos vamos a despojar de todo ese religiosidad que nos inclina a creer más lo que nos dicen que lo que estamos leyendo en las escrituras. Y que estudien, y que pregunten, que vayan a Google, que vean cómo nació la fe en la que ellos crecieron, cómo el cristianismo llegó a la conclusión que Jesús es Dios hecho carne, que vean, que estudien el libro, lo que sucedió en el concilio de Nicea, para que lo importante es que, Ari, que lo que creas, sepas por qué lo crees, no simplemente creerlo por creerlo, investigar por qué se cree en una o en otra cosa. Eso nos va a quitar a nosotros mucha religiosidad y eso es lo que necesitamos para vivir una verdadera espiritualidad. Recuerdo las palabras de un gran amigo que decía que todo el mundo se quiere ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. Así, así es, exactamente. Precisamente hay que ser humildes y para poder salir uno tiene que amar más al Eterno y su voluntad que hasta la propia familia. Porque si uno ama más a la familia, uno nunca va a salir del error por quedar bien y querer vivir en paz con la familia, pero el propio Mashiach dijo, el que ame más a su padre o a su madre, o a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Y por eso el amor a la verdad debe ser superior a cualquier otro tipo de relación. Muchas gracias, Rabino. Te agradecemos mucho nuevamente este tiempo que has compartido con nosotros y esperamos que la próxima semana nuevamente podamos compartir, ahora ya con el tema un poco entrando a un tema más profundo. Sería, bueno, no hay nada más profundo que el tema de Mashiach, pero
pero tal vez que pudiéramos compartir ya un montón de verdades y mentiras que se le ha compartido a las personas, y qué es lo que nosotros queremos para que estas personas empiecen a despertar de donde están, Rabino. Bueno, yo te propongo, para profundizar más, qué es lo que se espera del sacrificio del Mashiach en nosotros, o sea, cómo funciona ese sacrificio en nosotros, y ahí vamos a comenzar a entender verdades y falsedades, ¿verdad? Entonces, a partir de eso ya podemos decir, ¿es cierto esto o es mentira? Basado en lo que dicen las Escrituras y para lo que vino el Mashiach y lo que debe de suceder en todos nosotros los creyentes en él. Y ahí podemos ver, ahí podemos como servir de base para todo esto que tú quieras, para que la persona sepa si realmente el Mesías, el verdadero y único Mesías, el prometido por las Escrituras, está en su corazón o hay otro. Muchas gracias, Rabino. Gracias, Ari. Shalom, nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde.